Estamos de regreso, esta es la señal de Globovisión, transmitimos Primera Página, un canal 24 horas de noticias. Vamos a recibir invitados a esta hora para compartir con ustedes los temas informativos más importantes. Recibimos en el estudio a esta hora a Ezequiel Pérez Roa, él es el secretario agrario del Partido Acción Democrática en el estado andino de Táchira y hablamos de diferentes temas que están vinculados con el campesinado venezolano. Hoy se celebra el Día del Campesino. Bienvenido a Globovisión, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Usted lo dijo, hoy estamos cumpliendo 61 años de haberse promulgado la ley de reforma agraria en el campo de Carabobo por el presidente Rómulo Betancourt. Allí estaba presente Rafael Caldera como presidente de la Cámara de Diputados, el senador Rómulo Gallegos, Jovito Villalba, ese grupo de unidad que llegaba en ese momento a trabajar por el país y que logró hacer una reforma agraria que incentivó al campesino a trabajar. El Ministerio de Agricultura y Cría se encargó de la asistencia técnica, créditos agropecuarios a través del ICAD, el Banco Agrícola y Pecuario, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Fondo de Crédito Agropecuario. Y durante todo ese periodo de los 40 años de democracia, hubo muchísimo apoyo al sector campesino, vialidad, escuelas técnicas, dispensarios, en sí, sistemas de riego. Hubo un auge en el quehacer del campo venezolano, como en el caso del presidente Lucinche, que hubo el milagro agrícola bajo la dirección del doctor Felipe Gómez Álvarez, que era ministro de Agricultura. De todo eso hay que observarlo. Hoy nos encontramos ya a 61 años de haberse promulgado la reforma agraria y hoy el campesino está desatendido. Los campesinos ya no tienen las carreteras arregladas, le falta el gas, le falta la luz, le falta el agua, no hay sistema de riego, no hay crédito. Entonces, la gente está resistiendo allá para no salirse del campo, pero sus ingresos, por ejemplo, el que produce queso, como en el caso de, como tú le decías, en Guaymaral o Puerto Nuevo, allá en el sector del llano, del sur del suroeste venezolano, como Guadualito, la gente saca su producto en canoa, porque la vía está muy mala, pero los costos de producción no les da. Tú tienes que comprar un litro de gasolina en 5.000 pesos. Eso significa que tiene que vender. Y además 10, es la moneda que rige en el Táchira, nosotros ¿no? Tenemos como una moneda nacional, diríamos así, el peso y el dólar, pero en el occidente del país es el peso, porque es una de las monedas que le reactivó la economía. Y nosotros los dólares y los pesos es gracias a esa gente que tuvo que emigrar del país a otras partes como Colombia, Perú, Ecuador y Chile, Argentina, ellos le mandan una remesa a los familiares. Esa desintegración familiar trajo como consecuencia de que, bueno, mandarle unos dólares, unos pesos para que la familia que está aquí subsista, porque los sueldos no les alcanza para nada. Por ejemplo, la maestra se gana un salario mínimo de 2.400.000 bolívares, igualmente las enfermeras, los mismos médicos, todos los funcionarios de las alcaldías, de las gobernaciones, de los ministerios, con tal cual bono, pero eso no es para subsistir, porque eso no alcanza para comprar un kilo de carne ni 2 cartones de huevo. Ahora, Eso es grave. Volviendo al hecho histórico de la ley de reforma agraria que en ese momento significaba de alguna manera como una luz en el camino para el campesinado venezolano y contrastándolo con la realidad actual, ¿cuáles son los retos que tiene que enfrentar el trabajador de la tierra venezolana para garantizar el alimento en la mesa del venezolano? Sabemos que desde el interior del país se produce un porcentaje importante de las frutas y las hortalizas y bueno, las verduras en general que consumimos por lo menos en la capital del país, y ese tiene un papel muy importante, un peso muy importante para el consumo nacional. ¿Cómo lo ve usted? Nosotros, en el caso de los Andes venezolanos, que produce más del 70% de los productos agrícolas, hortalizas, frutas, verduras, y que llegan a través de unos muchachos que llaman los ferieros, que son más de 1.200, por ejemplo, en el caso de la Grita salen más de 1.200 camiones semanal del cobre, pregoneros, bailadores, salen hacia estas zonas del país, San Fernando, el del Tamacuro, Caracas, Maracay, Valencia, a traerle la comida ahí. Esto tiene un problema grave porque primero los costos de producción son elevados, porque las semillas las conseguimos en Colombia, los fertilizantes en Colombia, los insumos, todos, lo que son los pesticidas, fungicidas, insecticidas y herbicidas se consiguen allá. Entonces eso trae como consecuencia una alza en los precios, porque el campesino está trabajando, pero tampoco puede ser que trabaje para perder. Tiene que, aunque sea, hacer algo para poder subsistir y a mantener a su familia. Porque el campesino, como lo decíamos nosotros, es el hombre que se levanta en la madrugada a regar la papa, a recoger la zanahoria o a ordeñar la vaca, claro, a traerle comida a las gallinas.
a ir a recoger café, a cortar la caña para hacer la panela, etcétera. Todo eso es un proceso y no tiene descanso. Trabaja sábado y domingo y es el hombre y la mujer que están abandonados. Entonces, ellos merecen un gran reconocimiento. Hoy como el 5 de marzo, como el Día del Campesino, yo sí creo que ese campesino que estamos nosotros luchando porque se mejore, debe tener mejores condiciones. Hay que llegar a algunos acuerdos con el gobierno para poder de que ellos tengan créditos, que tengan asistencia técnica, que se les dé, si es posible, créditos en dólares, porque ya el bolívar no existe. El bolívar se fumó y entonces nosotros queremos que se haga un proceso de dolarización tanto para los trabajadores los que luchan trabajando en el campo como los empleados públicos o privados, que ellos tengan un sueldo en dólares para que pueda permitir funcionar. Esto hay que darle la vuelta porque tal vez con alguna ley, así como se hizo en Ecuador o Panamá, para poder garantizar de que el país vuelva a la estabilidad. Porque esta hiperinflación no la detiene nadie y es algo que está acabando con el aparato productivo nacional y a la vez está destruyendo al país. Nosotros creemos que, por ejemplo, en Acción Democrática, porque ese es mi partido, yo quiero decir que estamos casi cumpliendo 80 años ya pronto de haberse fundado y ese es un partido que quiere que el campesino, los desposeídos, los que están sufriendo en todo el país puedan mejorar. Nosotros cuando se creó el partido se hizo con esa finalidad y cuando se creó la reforma agraria igual. Y por cierto, hoy nosotros tenemos un secretariado agrario nacional en el seno del partido con la presencia del compañero Bernabé Gutiérrez y Rubén Lima, que son las autoridades máximas actualmente y yo sí creo que debemos todos ponerle atención a esto y luchar para que el campesino no esté llevando del bulto como lo está haciendo. Los hijos de los campesinos ya ahora no tienen dónde estudiar, porque nosotros, por ejemplo, los que venimos del campo, yo soy de un campo que se llama la Aldea del Tesoro, de allá cerca de La Grita, y a nosotros nos dieron la oportunidad de estudiar en las escuelas técnicas. Había el instituto universitario, las universidades, habían becas, como la beca Gran Marical de Ayacucho presentada con el presidente Carlos Andrés Pérez. Entonces, todo esto nosotros sí creemos que hay que reactivarlo. Primero porque es algo que el campesino no se puede dejar solo. Los hijos de los campesinos ahorita, las universidades todas abandonadas. Por ejemplo, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que es mi ejemplo, allá habían 30.000 estudiantes fijos. Hoy no llega quizás ni a 1.000, porque todo se fue destruyendo. Hay un cementerio de autobuses que no se arreglaron, las becas, los comedores, el presupuesto para pagar un profesor. Me lo decía un profesor que es ingeniero agrónomo, ingeniero industrial, es licenciado, profesor de la universidad. Tiene que irse a Ureña, a caletear, a las trochas, para poderse ganar el sustento para mantener su familia. Un profesional. Entonces, un profesional. De forma generaciones. Claro. Sí, y así sucesivamente consigue usted abogados en las trochas pasando carga para poder mantener algo para comer. La Universidad Nacional Experimental de Táchira, la UNED y la Universidad de los Andes, que son, digamos, las principales y más reconocidas y prestigiosas casas de estudios del estado Táchira, han tenido un deterioro bastante considerable en los últimos años. Ezequiel, quisiera preguntarle acerca, hablábamos de los retos que tiene el campesinado venezolano para, digamos, realizar su trabajo. Y hay denuncias, por ejemplo, sobre matraqueo por parte de las autoridades cuando vienen desde el interior del país hasta Caracas, que tienen que dejar casi que la mitad de la carga en el camino. Este tipo de situaciones, ¿ustedes tienen alguna propuesta que hayan presentado quizá ante el Parlamento, considerando que Acción Democrática tiene una participación dentro del Parlamento Nacional, para comenzar a eliminarlas, a erradicarlas por completo? Sí, eso lo hemos propuesto y es algo que está sucediendo. No solamente los campesinos salen afectados y los que son comerciantes de los productos agropecuarios, tanto del ganado como lo que son las hortalizas. Cuando vienen hacia Caracas o hacia cualquier parte del país se consiguen muchísimas alcabalas en el camino y lo que tú dices es cierto, tienen que bajarse de la mula para poder seguir pasando. No es fácil el trabajo de la tierra. Y más eso también hay delincuencia organizada que de momento te asesinan un feriero, te lo roban y esos camioneros que vienen con la hortaliza les decimos ferieros. Entonces, esos muchachos que están arriesgando su vida desde los páramos a venir aquí a Caracas, por ejemplo, es grave. Otra de las cosas es con el caso de la pandemia. En el caso de la pandemia restringen los pasos vehiculares y entonces colocan un solo canal y ahí empiezan a pedir papeles, unas cosas y otras, y entonces atranca, hacen una congestión de carros
y no tiene ningún sentido. Primero que tenemos que cuidarnos con la pandemia y segundo que no hay gasolina para estar gastando, porque en ese sitio nosotros estamos la gasolina, el gasoil, el gas, eso ya, la luz, el servicio eléctrico, eso ya no, eso ya de vez en cuando que va llegando, y entonces yo sí creo que este gobierno tiene que, bueno, llegar a algún acuerdo con los campesinos. Yo pienso que el campesino, la Federación Campesina de Venezuela, los productores agropecuarios organizados, debemos de solicitar ser incluidos dentro de esa mesa de diálogo y negociación para poder también plantear los problemas que tenemos. Nosotros, como dice usted, tenemos los problemas de las carreteras, donde son sujetos, y no solamente eso, sino hay grupos armados al margen de la ley que también se encargan de extorsionar. Entonces, todo esto que está sucediendo, debemos nosotros, en un acuerdo nacional, bueno, llegar a lo mejor. Y vamos a hablar de esos acuerdos y de las propuestas que ustedes tienen cuando regresemos de la pausa. Me invitado esta mañana Ezequiel Pérez Roa, es secretario agrario de Acción Democrática del Estado Táchira, fue concejal y además alcalde del municipio Libertador. Este es uno de los municipios del sur del Estado Táchira, precisamente donde hay un trabajo importante desde el punto de vista de la tierra, ¿no? Es una zona llanera, digamos, donde hay diferentes áreas de producción. Son las 7 de la mañana en punto. Pausa. Del tema agrario, precisamente, estamos regresando de la pausa. Ya estamos al aire nuevamente con Ezequiel Pérez. Él es el secretario del tema agrario de Acción Democrática en el Estado Táchira. Hablamos de las dificultades que ha tenido la producción, digamos, nacional en términos propios. Por ejemplo, la cachama, la producción de leche, la carne, el queso y todos los productos del campo que se van generando en la tierra venezolana, que además es riquísima desde el punto de vista de la fertilidad. Es una tierra muy dada para la producción de diferentes rubros. Y el tema de la cachama, usted me decía que fue referencia, por lo menos en el municipio Libertador del Estado Táchira. En el caso de nosotros, donde yo fui alcalde del municipio Libertador, allá existen muchísimas lagunas hechas con la mano del hombre para criar cachama y pargo. La cachama, nosotros llegamos a ser el municipio número 1 en América en producción de cachama. Hoy todas esas lagunas están secas y es muy poco el que tiene, porque los precios de los alimentos para criar y el que va a comprar pues ya no es accesible. Entonces, esto fue acabando con la producción de cachama en el país. Y es algo que está ahí, la infraestructura, y como tú decías, las tierras son excelentes para los pastos, para los plátanos, para el ganado. Y el campesino es una de las personas, y los productores agropecuarios, que están resistiendo ante este desastre económico que tenemos en el país, y yo creo que son ellos la solución del país, porque si nosotros trabajamos el campo y dan las oportunidades para poder, los que siembran arroz, los que siembran maíz, créditos oportunos, y como lo dije, si es posible en dólares para que la gente pueda trabajar, eso puede resultar beneficioso. El campo venezolano, desde de los que trabajan con la pesca en el oriente del país, de los que siembran en los llanos venezolanos, los que producen para el lado del Vigía, el plátano y las hortalizas en los Andes, todos son hombres y mujeres con mucha capacidad. Venezuela tiene las mejores tierras, tiene los mejores ríos para componer los sistemas de riego. Uribante Caparo, ¿no? Tenemos el río Uribante Caparo, tenemos en esa zona, y el río Camburito, Suripá, y tenemos también la represa. Nosotros tenemos dos represas, que es la represa hidroeléctrica Uribante Caparo, Leonardo Ruiz Pineda, vía Pregonero, y tenemos la Fabricio Ojeda entre Guayanito y Abejale. Esas represas pueden surtir hasta de agua potable y de sistemas de riego para el futuro a esas tierras. Pero también, ya que hablamos de la represa, yo sí quiero denunciar aquí que tanto la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional debe de investigar lo que ha pasado en esa represa. Esas represas fueron desvalijadas, los galpones, todos se llevaron las cosas que habían, y hasta una turbina que existía para colocar en la tercera turbina allá en Guayanito, fue separada, el cobre se lo llevaron. Entonces, yo creo que debe de haber una investigación, porque en aquella oportunidad el presidente Chávez quería inaugurar en el 2011 esas represas, y da la casualidad que pasó el tiempo, se robaron los dineros, porque más de 100 millones de dólares se invirtieron en esas dos represas, y lo que es arriba Oriente Caparo y La Vueltosa,
y no se produce casi nada de electricidad. Entonces hay que hacer una investigación correspondiente y yo como diputado y miembro de la Comisión de Contraloría, pues aquí públicamente lo hago. ¿Qué proponen para solucionar todo este problema? Yo primero lo que propongo es que la gente tiene que salir a votar. Si nosotros salimos a votar, podemos ir cambiando poco a poco este sistema que sinceramente ya en 22 años no ha dado los frutos que la gente aspiraba. Cuando la gente quiso votar hace 22 años para cambiar el país, él creía que íbamos a echar hacia adelante, que esas expropiaciones de tierras que se hicieron, de fincas, de hatos, de agroindustria, de empresas, era para poder, diríamos nosotros, crecer en producción. Y da la casualidad que en vez de crecer nos fuimos como el cangrejo, de para atrás, porque hay grandes empresas que se les invirtieron mucho dinero y se crearon otras infraestructuras, como el caso de Mercal, Pedeval, donde estaba Supermercados Cada, Supermercado Éxito, que después se llamó Bicentenario, que usted va ahora y lo que ve son infraestructuras solas, vacías, arruinadas. Entonces todo esto que ha pasado en el país es tal vez por la falta de saber administrar los recursos ajenos, porque los recursos del Estado no son de nosotros, son recursos de todo el pueblo venezolano y necesita de gente que sea capaz de gerenciar para poder echar adelante. Nosotros tenemos en el caso del Cantón, ya también hacia Vía Guadualito, una procesadora de leche que se hizo y está paralizada. Igualmente en el Milagro hay otra procesadora que le hicieron unos iraníes y está paralizada, allá por el lado de Mantecal, en el Cobre, hay otra procesadora de leche paralizada. Entonces, nosotros sí creemos que todos estos trabajos que se hicieron, que se invirtieron los recursos, pero que no fueron capaces de seguirlo hacia adelante y fueron destruyéndose. Hatos que tenían 20.000 o 25.000 reses, actualmente no llegan quizás ni a 5.000 porque se fueron vendiendo y todo se fue destruyendo. Entonces, y esa gente que le quitaron esas tierras, yo sí creo que hay hombres o mujeres que tenían 40, 50 años trabajando un fondo y de momento lo expropiaron y le dejaron eso ni para la herencia a sus hijos. Y no les pagaron, no les indemnizaron. Entonces, al no indemnizarle, eso hay que llegar a algunos acuerdos y sí hay que trabajar en alianza con el gobierno. Bueno, hay que hacerlo, pero no hay que dejar abandonadas esas tierras. Nosotros tenemos agrotécnicos, más de 40.000 agrotécnicos en el país, que salieron de las diferentes universidades, diferentes veterinarios, agrónomos, agroindustriales, zootecnistas, ingenieros forestales, técnicos superiores, etcétera, que se les puede ayudar y a campesinos que no tienen tierra, otorgarles tierra con su respectivo crédito para que ellos puedan producir y de esa manera Venezuela sale adelante. Hay participación de la audiencia en redes sociales, Daniela. Así es, Seir, vamos a revisar la participación de la audiencia, ya estamos leyendo los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, estamos viendo acá todo el contenido, le pedimos como siempre a nuestro invitado que sea lo más breve posible para la mayor interacción. Ramón Ramos, el líder, nos escribe: ¿por qué hay que llegar a un acuerdo con el gobierno? Según usted señala que sea lo más breve posible para la mayor interacción. Ramón Ramos, el líder, nos escribe: ¿por qué hay que llegar a un acuerdo con el gobierno? Según usted señala que en la entrevista para los campesinos tengan acceso a créditos. No debe ser obligatorio. Y debe de velar por el campesino. Como he dicho, al campesino debe de tendérsele la mano como si fuera una tacita de oro, porque es el que está todos los días trabajando para producir algo, para llevar al pueblo, para que todos comamos. Seguimos avanzando en los comentarios de la audiencia. Tenemos a Julio Atías. Buenos días, la situación agraria en el país es la más crítica en historia, desde las expropiaciones, la falta de financiamiento a los que nos ha afectado el oficialismo. Falta de insumos e inseguridad llevaron a parte de la crisis. ¿Qué responde? Bueno, ante esta inseguridad que existe, ante los insumos con precios altos y ante la falta de incentivos en políticas agrarias, pues lo que queremos nosotros es que se vaya llegando a un entusiasmo, a inspirar a que la gente salga a votar y vamos a cambiar de gobierno. Nosotros queremos un gobierno democrático que sea capaz de solucionar los problemas, donde haya libertad de empresa para que todo el mundo pueda trabajar. El Estado no puede estar diario sometido a que tiene que ayudar a la gente con una bolsa de comida. No, nosotros tenemos que producir cada quien nuestra comida y ganándolo como debe ser para que el país salga adelante. Jesús Eduardo Jaimes, para el entrevistado: en el Táchira nada sirve. ¿Y qué hace entonces la gobernación del Estado? ¿Pasar para Colombia? ¿Qué responde? La gobernación del Estado Táchira tiene un freno que es el gobierno nacional, que no les manda los recursos para hacer las obras correspondientes, se envía los proyectos aquí al Fondo de Compensación y nada, solamente tienen allá un protector que es el que está haciendo tal cual cosa para poder, ser paralelo a lo del gobierno. Yo creo que hace falta tomar conciencia y ayudar en este sentido, pero como lo he dicho,
con el voto, con buen voto en todo el país, nosotros podemos ir cambiando todo esto. Keiser Osorio también nos escribe y nos habla sobre el consumo en general. Dice, buenos días, pregunta para el invitado, ¿cómo podría ayudar tanto al campesino como al consumidor con respecto al costo de los productos? Por ejemplo, el kilo de carne es en un precio de $3.4, carne de primera y la segunda de $2.9. Si hablamos de solomo es de $5 el kilo, lo escribe Keiser Osorio. Tiene razón, hoy los precios para el consumidor son totalmente elevados y aquellas personas que no tengan un sueldo mínimo o un sueldo como debe de ser, no les alcanza para nada, porque un sueldo de 2.400.000, que no llega ni a $2, ese es el sueldo de la mayoría de los venezolanos. ¿Cómo va a comprar un kilo de carne que no alcanza ni para el mes? Entonces, no sé, ¿será que el gobierno se tapa los ojos, se hace el sordo y el mudo porque no resuelve este caso? Este caso no se va a resolver así de la noche a la mañana, pero hay que buscarle salidas y soluciones, y las soluciones son más que todo políticas. Tenemos también el usuario Jorge Miguel Aponte. Buenos días. Yo no estoy de acuerdo con expropiaciones y cómo votar con un CNE no confiable. ¿Qué responde? Estamos con ya un comité de postulaciones en el Consejo Nacional Electoral y creo, hay muchísima gente con mucha capacidad dentro de ese listado que se va a seleccionar para el nuevo Consejo Nacional Electoral y tengamos fe. Nosotros fuimos electos primero en el 2015 con un CNE, teníamos un solo de la oposición y ganamos. Aquí la cuestión es en tener buenos testigos en las mesas electorales, a la vez ir todos en masa a votar y ustedes saben que el gobierno no tiene ya ni el 15% de aceptación en todo el país. Por eso que, por ejemplo, ahorita tienen una Asamblea Nacional donde yo soy electo, diputado, ellos tienen una gran mayoría con una gran minoría de votos, que fue lo que obtuvieron. Ni el 20% de todo el proceso del registro electoral votó. Y también voy a pedir de una vez aquí al Consejo Nacional Electoral de que debe de depurar el registro electoral, de que debe de inscribirse la gente que esté afuera, que ya tengan un trabajo formal en otros países, en los consulados o embajadas, para que el CNE sea más confiable. Fíjese, el tema del Consejo Nacional Electoral ha sido bastante controversial porque, bueno, es un tema de confianza, que la población pueda sentir tranquilidad al momento de ir a ejercer el derecho al voto. Y se avecinan unas elecciones regionales y municipales. ¿Está de acuerdo con esta conformación de las elecciones conjuntas? Yo estoy de acuerdo de que deben de hacerse las elecciones de gobernadores con su consejo legislativo y alcaldes con su cámara municipal, porque se sale primero de un solo proceso y un solo costo. Primero, el Estado ahorra unos recursos en estar haciendo elecciones sucesivas e individuales. Aquí sí se hace alcaldes y gobernadores y consejo legislativo y consejos municipales. Yo creo que sería la única forma de hacer un trabajo conjunto y a la vez estimular al voto. La única forma de nosotros salir de este gobierno es con voto. Aquí no hay otra forma. El que crea que le va a llegar con armas a sacar a este gobierno, eso es mentira. Aquí hay muchos intereses, los Estados Unidos tienen intereses, los rusos tienen intereses, los chinos tienen intereses, los turcos, los iraníes, los cubanos, todos tienen intereses aquí porque todos están chupando. Entonces, lo interesante es que nosotros como venezolanos podamos incentivar a la gente a que tenemos que salir a votar, porque así haya el CNE que haya, mientras salgamos en masa, en montón a un centro electoral, aquí nadie puede hacer trampa. Eso es justificativo y seguro que unas elecciones donde todos participemos, el 80-90% de la oposición, nosotros ganamos esas elecciones. Fíjese, ayer el Contralor General de la República, Elvis Amoroso, comparecía ante el Parlamento para rendir cuentas de su gestión y decía que nunca en Venezuela, en la historia republicana, se había presentado hechos de corrupción que involucraran, bueno, similares a los que involucran a Juan Guaidó, quiero decir, con todos los escándalos que hubo por los recursos recibidos del exterior y todo lo demás. ¿Qué opina de este tema, de la corrupción dentro del Parlamento o usando el Parlamento para obtener recursos, como lo que pasó el año anterior? Y también hay quienes señalan que solamente se investiga de manera selectiva a algunos actores políticos y que no se investiga del otro lado de la moneda. ¿Cuál es su visión sobre esto? Bueno, yo creo que aquí hay una confrontación entre el gobierno de Nicolás Maduro y del gobierno interino de Guaidó, porque cada quien pareciera que llegara a un acuerdo de estar ahí los dos para tener dividida la oposición para el gobierno poder mantenerse.
Y yo sí creo que ahí es donde la oposición debe tomar en cuenta. Y esa denuncia que se coloca, hay que revisar, porque puede ser cierto de que haya corrupción tanto en un lado como en otro. Y los corruptos deben de ir hasta presos, porque si algo es sagrado son los dineros del pueblo venezolano. Yo, por ejemplo, he visto que hay muchísima gente que se ha ido, como el caso de Luis Velázquez Alvaray, cuando compró más de 600 terrenos para las ciudades judiciales, se fue y vive feliz. Igual que Jesse Chacón, igual que Rafael Ramírez, el Tuerto Alejandro, etc. Hubo tanta gente que se fue del país bien, porque los recursos de todos los venezolanos, que esos recursos debieran de haberse invertido en arreglar las carreteras para los campesinos, en darles crédito a los campesinos, bueno, está por fuera. Y si cada quien tiene una culpabilidad en ese manejo de los recursos, pues debe de ser castigado, debe de investigarse y no a priori, investigarse y saber quiénes son los ladrones que se han robado, como el caso de lo que yo decía, la denuncia que coloqué sobre la represa Uribante Caparo, todos esos millones. Lo mismo inversiones que se hizo en Agroisleña, toda esa gente hay que investigar qué se hizo con esa plata, las grandes industrias que se quitaron y se invirtieron, porque se invirtió dinero, entonces, y no se hizo nada. Entonces, a toda esa gente hay que revisar, porque a veces siendo del mismo gobierno, como dicen ellos, rojo o rojito, también están involucrados. Y si el caso de Guaidó está involucrado en casos de corrupción, como se está pensando, bueno, todos deben de ir hasta presos. Esa quizás es mi posición, porque nosotros siempre hemos sido luchadores en contra de la corrupción, contra la corrupción, y a la vez queremos es que este país tenga saneamiento, porque a los niños, a las niñas que están en las escuelas hay que enseñarlos a que respeten lo ajeno. Usted debe si administra algo que sea ajeno, debe de respetarlo. Y nosotros cuando estamos administrando los recursos de Venezuela, son los recursos de todos los venezolanos. Esas pérdidas de oro, pérdidas de petróleo, pérdidas de un lado y otro, pues hay que investigarlo, no se puede quedar así. Y yo estoy de acuerdo que la Contraloría, la Comisión de Contraloría que nosotros tenemos, estamos haciendo una revisión de un poco de expedientes del año 2010 para acá, para saber quién son culpables y quiénes no son culpables. Se nos termina el tiempo de la entrevista, pero agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir hasta Globovisión. Pues muchísimas gracias, Keis. Seir, por esta oportunidad, gracias a Globovisión. Y desde aquí, bueno, un saludo a toda Venezuela y decirles que hoy estamos nosotros cumpliendo 61 años como Día del Campesino y de haber promulgado la Ley de Reforma Agraria y como una obra de acción democrática en conjunto con COPEI y URD y otros factores políticos de aquella oportunidad, bueno, sigamos luchando unidos, porque con la unidad en Venezuela nosotros podemos lograr que este país de nuevo se encamine por el bienestar y un rumbo mejor para todos los venezolanos y todo el futuro que de los niños y niñas que vienen en el camino. No podemos permitir ni estar así escondidos de que tengamos esa gran cantidad de migrantes que se han ido, más de 6 millones de personas, peor que en una guerra civil. En Siria es porque está en una guerra civil, pero aquí nosotros sin guerra civil, la gente se está fugando de Venezuela para ir a trabajar y mandarle alguna remesa aquí a los venezolanos. Por eso yo hago un llamado a que todos ellos regresarán en el futuro cuando tengamos un gobierno democrático, un gobierno de progreso, un gobierno de desarrollo y un gobierno que verdaderamente vele por todos los venezolanos sin diferencias de partidos políticos, sin diferencia de religión ni raza. Eso es lo que yo quiero para mi Venezuela y para el Táchira, para que sigamos adelante. Muchas gracias. Termina la entrevista, pero desde Primera Página queremos reconocer y agradecer el trabajo de todos esos hombres y mujeres que de alguna manera trabajan cada día los campos venezolanos y que fomentan y de alguna manera incentivan el desarrollo agrario del país. Gracias en nombre de Venezuela por trabajar nuestra tierra y por contribuir al engrandecimiento de este maravilloso país. Regresamos.